¿Te has dado cuenta de que llevas tiempo queriendo cambiar algo en tu vida, pero sigues exactamente en el mismo lugar? Dices que quieres más dinero, pero haces lo mismo. Dices que quieres un mejor cuerpo, pero mantienes los mismos hábitos. Dices que quieres una vida diferente, pero no estás dispuesto a salir de lo que ya conoces. Y no es falta de ganas, es que sigues cómodo. Y eso, aunque suene duro, es el problema. Porque si te quedas cómodo, te quedas igual. No importa cuánto lo pienses, cuánto lo planees o cuánto lo desees, si no hay incomodidad, no hay cambio. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué la comodidad es una de las trampas más silenciosas que existen, y cómo salir de ella sin destruirte en el proceso. Porque no se trata de sufrir por sufrir, se trata de dejar de engañarte. Así que si estás listo para dejar de justificarte y empezar a moverte de verdad, quédate conmigo hasta el final. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no venimos a decirte lo que quieres escuchar, venimos a decirte lo que necesitas escuchar. Y en los comentarios dime, ¿en qué parte de tu vida sabes que estás demasiado cómodo, pero no has querido aceptarlo? Porque reconocerlo es el primer paso. Ahora sí, hay algo que tienes que ver de frente. La comodidad no te está cuidando, te está frenando. La comodidad es peligrosa, porque no se siente peligrosa. No duele lo suficiente como para obligarte a cambiar, pero tampoco te permite avanzar. Es ese punto donde no estás mal, pero tampoco estás bien. Donde sobrevives, pero no creces. Donde repites, pero no evolucionas. Donde te convences de que así está bien, solo para no incomodarte. Y ahí es donde se estanca la mayoría. Porque el ser humano no cambia cuando quiere, cambia cuando necesita. Y si tu vida es lo suficientemente cómoda, nunca vas a sentir esa urgencia. Hay alguien que tiene un trabajo estable. No le apasiona, no lo llena, pero paga las cuentas. No lo hace feliz, pero tampoco lo hace miserable. Entonces se queda. Día tras día, año tras año. No porque sea lo mejor, sino porque es lo suficientemente cómodo como para no moverse. Pero esa comodidad tiene un costo silencioso. Un día se despierta y han pasado años. Y no pasó nada. No creció. No avanzó. No se transformó. Simplemente, se mantuvo. Y ese es el verdadero peligro de la comodidad. No te destruye de golpe, te consume lentamente. Y lo más engañoso de todo, es que puedes justificar esa comodidad con argumentos que suenan inteligentes. Es que ahorita no es el momento. Primero quiero estar más preparado. Más adelante lo intento con calma. Es que así estoy bien por ahora. Y sí, suenan razonables. Pero en el fondo, muchas veces no son razones, son excusas disfrazadas para no incomodarte. Porque dar el siguiente paso implica riesgo. Implica incertidumbre. Implica aceptar que puedes fallar, que puedes equivocarte, que puedes verte mal. Y eso, incomoda. Entonces tu mente hace algo muy interesante, prefiere construir una narrativa lógica, antes que aceptar que simplemente tiene miedo. Hay alguien que quiere empezar a crear contenido. Tiene ideas, tiene talento, incluso sabe cómo hacerlo, pero no publica. Dice que está planeando, que está perfeccionando, que quiere hacerlo bien desde el inicio. Pero la verdad es otra. No quiere sentirse expuesto. No quiere enfrentarse al juicio. No quiere atravesar ese momento incómodo donde no es bueno todavía. Entonces se queda pensando, en lugar de hacer. Y mientras piensa, el tiempo pasa. Y alguien más, con menos preparación pero más acción, empieza, falla, aprende, y crece. No porque sea mejor, sino porque no se quedó cómodo en la idea. Se incomodó lo suficiente, como para empezar. La comodidad tiene otra trampa, te hace sentir que estás avanzando, cuando en realidad solo estás ocupado. Te levantas, haces cosas, cumples con pendientes, respondes mensajes, consumes contenido, planeas ideas, y al final del día sientes que hiciste algo. Pero si eres honesto, no hiciste lo que realmente importa. Porque lo importante suele ser incómodo. Es ese proyecto que llevas posponiendo.
Esa conversación que no quieres tener. Ese cambio que sabes que necesitas, pero sigues evitando. Entonces llenas tu día de cosas fáciles, de tareas que no te retan, de distracciones que no te incomodan y te convences de que estás siendo productivo. Pero no estás creciendo, solo estás ocupado. Hay alguien que dice que quiere cambiar su físico. Va al gimnasio, sí, pero entrena a medias. No se exige, no se incomoda, no llega a ese punto donde el cuerpo realmente tiene que adaptarse. Sale del gimnasio con la sensación de cumplir. Pero pasan los meses y su cuerpo sigue igual. No porque no fue, sino porque nunca salió de la zona cómoda dentro del mismo esfuerzo. Y eso es más común de lo que crees. Personas que hacen, pero no lo suficiente como para cambiar. Personas que intentan, pero no lo suficiente como para transformarse. Porque se mantienen en un punto donde no duele, pero tampoco evoluciona. Y ese punto es la comodidad disfrazada de acción. Si lo analizas bien, la comodidad no es el problema en sí. El problema es cuando se convierte en tu estándar. Cuando empiezas a elegir siempre lo fácil. Cuando evitas sistemáticamente lo que te reta. Cuando construyes una vida donde casi nada te incomoda. Ahí es donde te empiezas a quedar igual. Porque tu realidad es un reflejo directo de lo que estás dispuesto a tolerar. Si toleras entrenar sin exigirte, tendrás resultados promedio. Si toleras relaciones mediocres, tendrás conexiones vacías. Si toleras no intentar, tendrás una vida llena de que hubiera pasado si. La comodidad, cuando se vuelve rutina, se convierte en límite. Hay alguien que siempre dice que quiere más. Más dinero, más libertad, más reconocimiento. Pero cuando llega el momento de hacer algo incómodo, se detiene. No toma ese riesgo. No hace esa llamada. No lanza ese proyecto. Prefiere quedarse donde está, porque al menos ahí sabe cómo moverse. Y así, su vida se mantiene estable, pero pequeña. Porque crecer implica desestabilizarte un poco. Implica entrar en terrenos donde no tienes todo bajo control, donde no tienes todas las respuestas, donde no te sientes completamente seguro. Pero si no estás dispuesto a perder esa falsa sensación de control, tampoco vas a ganar una vida diferente. La comodidad te mantiene tranquilo, pero también te mantiene limitado. Hay algo que necesitas entender sin suavizarlo: si sigues cómodo, es porque has aprendido a tolerar una versión menor de tu vida. No porque no puedas más, sino porque te acostumbraste a menos. Te acostumbraste a no exigirte tanto. A no arriesgar tanto. A no intentar tanto. Y con el tiempo, eso se volvió normal. Lo peligroso es que el ser humano se adapta a todo. Se adapta al progreso, pero también se adapta al estancamiento. Puede vivir años en una rutina que no lo llena y aún así convencerse de que así es la vida. Puede sentir que hay algo más para él, pero ignorarlo lo suficiente como para dejar de escucharlo. Y poco a poco, esa incomodidad interna que al inicio gritaba, se vuelve silencio. No porque desapareció, sino porque la ignoraste demasiado tiempo. Hay alguien que, hace años, tenía sueños claros. Quería lograr cosas grandes, quería cambiar su realidad, quería demostrarse de lo que era capaz. Pero pasó el tiempo. Se volvió más práctico, más realista, más cómodo. Y sin darse cuenta, dejó de intentarlo. No porque no pudiera, sino porque dejó de incomodarse. Y ahí está la parte que incomoda aceptar. No necesitas más talento, necesitas menos comodidad. Y lo más fuerte de todo esto, es que la comodidad no se siente como una elección, se siente como tu vida. Te acostumbras tanto a ella, que ya ni la cuestionas. Te levantas a la misma hora. Haces las mismas cosas. Piensas las mismas ideas. Evitas los mismos riesgos. Y todo parece normal. Pero lo normal, no siempre es lo correcto. Porque lo que hoy sientes como estabilidad, muchas veces es solo repetición. Hay alguien que todos los días dice, mañana empiezo. Mañana se cuida más, mañana se disciplina, mañana hace las cosas bien. Pero mañana, nunca llega. Porque hoy, sigue cómodo. Y así pasan semanas, meses, incluso años.
No hay caos, no hay desastre, pero tampoco hay crecimiento. Solo hay una sensación silenciosa de que algo falta. De que podrías estar haciendo más, siendo más, viviendo más. Pero no lo haces. No porque no quieras, sino porque no estás dispuesto a incomodarte lo suficiente como para romper esa inercia. Y esa es la trampa más peligrosa. Cuando tu zona de confort deja de sentirse como una zona y se convierte en tu identidad. Cuando la comodidad se vuelve tu identidad, empiezas a defenderla. Defiendes tus hábitos. Defiendes tus rutinas. Defiendes tus excusas. Y cualquier cosa que amenace eso, la rechazas. Aunque en el fondo sepas que es lo que necesitas. Alguien te dice que te estás conformando, y te molesta. Ves a alguien avanzando más rápido, y lo criticas. Escuchas una verdad incómoda, y prefieres ignorarla. No porque no sea cierta, sino porque incomoda tu forma de vivir. Y ahí es donde se vuelve más difícil cambiar. Porque ya no solo tienes que romper hábitos, tienes que romper la historia que te cuenta sobre quién eres. Hay alguien que siempre ha sido el relajado, el que no se estresa, el que no se clava tanto. Y esa identidad le funciona hasta que quiere algo más grande. Porque en ese punto, esa misma identidad se convierte en un límite. Ya no puede seguir siendo el mismo y crecer al mismo tiempo. Pero cambiar implica incomodarse. Implica dejar de ser quien eras frente a los demás. Implica actuar diferente, pensar diferente, decidir diferente, aunque al inicio no se sienta natural. Y eso, incomoda más de lo que parece. Porque no solo estás cambiando tu vida, estás cambiando tu personaje. Y no todos están dispuestos a hacer eso. Por eso muchos prefieren quedarse iguales, aunque eso signifique quedarse atrás. Hay un momento clave en la vida de cualquier persona, donde deja de preguntarse qué quiere y empieza a preguntarse qué está dispuesto a incomodar para conseguirlo. Porque querer es fácil. Todos quieren más dinero. Todos quieren verse mejor. Todos quieren sentirse bien consigo mismos. Pero cuando llega el momento de pagar el precio, ahí es donde se reduce la lista. Porque ese precio no es cómodo. Es levantarte cuando no quieres. Es decir que no cuando otros dicen que sí. Es hacer lo que toca, aunque no tengas ganas. Y ahí es donde se separan los que desean, de los que logran. Hay alguien que quiere cambiar su cuerpo. Sabe lo que tiene que hacer. Comer mejor, entrenar fuerte, ser constante. Pero también sabe lo que implica, dejar ciertos gustos, aguantar la disciplina, sentirse incómodo en el proceso. Entonces se queda en el quiero, pero no entra en el hago. Y mientras no cruces esa línea, nada cambia. Porque la vida no responde a lo que quieres, responde a lo que haces de forma repetida. Y si lo que haces es cómodo, el resultado también lo será. Promedio. Predecible. Igual. Por eso no se trata de motivarte más, se trata de confrontarte más. De preguntarte con honestidad. ¿Realmente quieres cambiar o solo te gusta la idea de cambiar? Porque si de verdad lo quieres, tarde o temprano vas a tener que incomodarte. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo, pero real. No cambiar también tiene un precio. Solo que ese precio no lo pagas hoy, lo pagas después. Lo pagas en forma de arrepentimiento. Lo pagas en forma de frustración. Lo pagas en forma de esa sensación constante de sé que podría estar mejor, pero no lo estoy. Y ese tipo de incomodidad es peor. Porque es silenciosa, pero constante. Hay alguien que decide no intentar. No arriesgar. No incomodarse. Prefiere mantenerse en lo seguro, en lo estable, en lo que ya conoce. Y al inicio, se siente bien. No hay estrés, no hay presión, no hay miedo. Pero con el tiempo, algo empieza a pesar. Empieza a notar cómo otros avanzan. Empieza a preguntarse qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Empieza a sentir que dejó algo pendiente consigo mismo. Y eso, no se quita fácil. Porque no es una incomodidad física, es interna. Es esa sensación de haberte quedado corto contigo mismo. Y ahí es donde muchos entienden algo demasiado tarde. Evitar la incomodidad hoy
no te la quita, solo la cambia de forma. La pospone. Y muchas veces, la hace más pesada. En algún punto tienes que decidir qué te incomoda más, hacerlo difícil o quedarte igual. Porque ya no se trata de si puedes o no, se trata de que estás dispuesto a aceptar. Aceptar el esfuerzo. Aceptar la disciplina. Aceptar el proceso incómodo de crecer. O aceptar una vida donde sabes que te estás quedando corto. No hay una opción sin incomodidad. Hay alguien que finalmente se cansa de sentirse igual. No porque su vida esté mal, sino porque sabe que puede ser mejor. Y ese puede ser mejor empieza a pesar más que la comodidad. Entonces decide hacer algo diferente. No perfecto. No espectacular. Solo diferente. Se levanta un poco antes. Se exige un poco más. Se incomoda un poco más. Y al inicio, todo se siente raro. No es natural. No es fácil. No es cómodo. Pero es necesario. Y con el tiempo, eso pequeño empieza a acumularse. Porque el cambio no llega de un momento grande, llega de decisiones pequeñas sostenidas. Y cada una de esas decisiones incomoda un poco. Pero también acerca. Y en ese proceso, algo empieza a cambiar que no siempre se ve por fuera, pero se siente por dentro. Empiezas a respetarte más. Porque cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, aunque no tengas ganas, te demuestras que puedes confiar en ti. Y eso vale más que cualquier resultado inmediato. Hay alguien que durante mucho tiempo rompía sus propias promesas. Decía que iba a empezar, y no empezaba. Decía que iba a ser constante, y abandonaba. Y poco a poco, dejó de creerse a sí mismo. Pero un día decide hacer algo diferente. No intenta cambiar todo de golpe, solo empieza a cumplir cosas pequeñas. Lo básico. Lo incómodo pero alcanzable. Y lo cumple. Y luego otra vez. Y otra. Y con el tiempo, algo se reconstruye. Su palabra. Su identidad. Su confianza. Y todo eso nace de algo muy simple, pero muy incómodo. Hacer lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas. Porque ahí es donde se rompe el ciclo. Donde dejas de ser alguien que piensa mucho, y te conviertes en alguien que actúa. Y cuando eso pasa, tu vida deja de depender de cómo te sientes, y empieza a depender de lo que haces. En algún momento te das cuenta de algo que incomoda, pero libera. Nadie va a venir a sacarte de tu comodidad. Nadie va a obligarte a crecer. Nadie va a exigirte lo que tú no te exiges. Nadie va a construir la vida que tú estás evitando construir. Y eso, al inicio pesa. Porque te deja sin excusas. Ya no puedes culpar al tiempo, a las circunstancias, a la suerte, a los demás. Porque aunque todo eso influye, no decide por ti. Hay alguien que llevaba años esperando el momento perfecto. El momento donde todo estuviera alineado, donde tuviera más seguridad, más claridad, más condiciones a favor. Pero ese momento nunca llegó. Y un día entendió por qué. Porque el momento perfecto no existe, se crea. Y se crea desde la incomodidad. Desde empezar sin estar listo. Desde actuar sin tener todo claro. Desde avanzar aunque no tengas garantías. Y ahí es donde cambia todo. Porque dejas de esperar y empiezas a construir. Y cuando empiezas a construir, tu vida deja de ser una posibilidad y se convierte en una decisión. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia en tu forma de ver todo. Dejas de buscar caminos fáciles y empiezas a buscar caminos que valgan la pena. Dejas de preguntarte cómo evito esto. Y empiezas a preguntarte qué me va a hacer crecer más. Ya no te asusta tanto la incomodidad, te preocupa más quedarte igual. Porque entiendes algo que antes evitabas. Lo que más te incomoda, muchas veces es lo que más necesitas. Ese mensaje que no quieres enviar. Esa decisión que has estado posponiendo. Ese paso que sabes que tienes que dar. Todo eso es la puerta. Y mientras más la evitas, más se queda tu vida en pausa. Pero cuando finalmente la cruzas, aunque sea temblando, algo se desbloquea.
No todo se arregla de inmediato, pero tú ya no eres el mismo. Y eso cambia el rumbo. Porque el crecimiento no empieza cuando todo está listo, empieza cuando decides moverte aún sin estar listo. Y esa decisión, siempre, siempre incomoda. Pero también, siempre transforma. Así que deja de buscar comodidad, como si fuera el objetivo. Porque la comodidad no construye nada, solo conserva lo que ya existe. Si quieres una vida diferente, tienes que hacer cosas diferentes. Y hacer cosas diferentes, siempre incomoda. No es opcional. No hay atajos donde creces sin sentir presión. No hay caminos donde evolucionas sin incomodarte. No hay versiones grandes de ti, construidas desde lo fácil. Así que la próxima vez que sientas esa resistencia, ese miedo, esa incomodidad que te hace querer retroceder, no te detengas. Ahí es. Ahí es donde tu vida puede empezar a cambiar. Porque mientras otros se regresan, tú decides avanzar. Mientras otros se justifican, tú decides actuar. Mientras otros siguen cómodos, tú decides crecer. Y eso, te va a separar. No de los demás, sino de la versión de ti que se estaba conformando. Así que hoy decide. ¿Vas a seguir cómodo, o vas a empezar a cambiar? Si este mensaje te incomodó, es porque te tocó. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no venimos a suavizarte la vida, venimos a despertarte. Déjame en los comentarios, ¿en qué parte de tu vida sabes que tienes que dejar la comodidad, aunque te dé miedo? Y comparte este video con alguien que lo necesite, porque a veces, una verdad incómoda, es lo único que te saca del mismo lugar.